Ok, muy buenas noches, iglesia. Vamos en esta noche a tener nuestra predicación de la palabra de Dios, así que vamos a orar primero antes de comenzar. Cierra tus ojos ahí donde estás, acompáñame. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío, porque sabemos que tienes el control de todas las cosas. Y te pido, Dios mío, ahora, Señor, que sea la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, tomando, Padre, mi vida, mi corazón, mi mente, mi alma, mis sentidos, para poder ministrar tu palabra en este tiempo. Y te pido en el nombre de Jesús que seas tú obrando, Señor, y te damos toda la gloria a ti, maravilloso Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, iglesia, muy buenas noches. De verdad, para mí es una alegría de que tú estés atento aquí a lo que se va a predicar, porque es muy importante esto. Por algo se hacen las predicaciones, para que tú pues puedas entender cada vez mejor y puedas escuchar así también la palabra de Dios. Así que yo tengo un sermón en esta noche, el cual yo he titulado La ley de la carne y la ley de la mente. Amén. Y quiero basar este sermón en el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos rápidamente para comenzar esta predicación de la palabra de Dios. Romanos capítulo 7. Vamos a leer a partir del versículo 7 adelante. El pecado que mora en mí. Un ratito, por favor. Ok, vamos a comenzar con este sermón que tiene como título El pecado que mora en mí. Romanos capítulo 7, del 7 adelante, dice: ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hago, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. La ley de la carne y la ley de la mente. En este tiempo vamos a profundizar un poco acerca del tema de la ley. De la ley y también del pecado. Y para esto el apóstol Pablo está mandando una carta a la iglesia que está en Roma, para los romanos.
Y este hombre está de alguna forma siendo usado por Dios para que esta carta también pueda llegar a nosotros, a nuestro tiempo, a nuestros días, porque ciertamente es Dios quien está hablando a través de los tiempos, haciéndonos recordar que no debemos servir a nuestra carne, a la inclinación del pecado que hay en cada persona, sino para que con la ayuda de la ley, esto es los 10 mandamientos, que es en contra del pecado y todos los deseos que hay en el corazón del ser humano, sean sujetados y sean puestos bajo los pies de Cristo Jesús. Y mi primer punto en esta noche es la ley de la carne, el pecado. Amén. Según el apóstol Pablo, y lo que se puede entender en esta carta, hay una inclinación natural en el ser humano. Una inclinación por hacer cosas que no le agradan a Dios. Una inclinación que nos lleva al pecado, a cometer los pecados. Esto es para muchos algo normal. Hoy en día la gente peca, hoy en día la gente hace lo que quiera, la gente está hoy en día viviendo su propia forma, su propia manera, cometiendo el pecado, dejándose llevar por la ley, porque hay una ley en nuestro cuerpo, una ley que demanda muchas veces nuestra atención, nuestros sentidos, nuestro corazón. Está queriendo hacer las cosas a su manera, a su forma. No estamos pensando nosotros muchas veces hacer lo malo, pero el corazón, las emociones nos inclinan a aquellas cosas. ¿Como cuáles? Como mentir, como engañar, ir en contra de la advertencia. Nos gusta hacer lo malo porque pensamos que como seres humanos deberíamos disfrutar de todo. De los placeres del mundo que se presentan ante nosotros. Muchos otros siguen lo que los demás hacen. Es una gran realidad. La gente hoy en día hace lo que otros hacen. Esto es la ley de la carne y los deseos pecaminosos. Es imposible para el ser humano dejar de pecar o ser perfecto. Esto yo lo escucho a menudo. La gente hoy en día tiene esa forma de poder ver la vida. No, que somos seres humanos, que podemos pecar, que podemos vivir como queremos, que nadie tiene que decirnos nada, mucho menos Dios. Porque la gente piensa hoy en día que la libertad que tiene o en la libertad que viven, nadie puede meterse. Amén. Nadie tiene que decirle nada. A la verdad, les digo algo, yo también vivía un tiempo así. Yo también estaba atado, yo también estaba inclinándome hacia las cosas del pecado. Para mí, cuando yo no conocía de Cristo Jesús, esto también era una ley. De hecho, esto hacía en mí, provocaba que yo hiciera lo que yo quería. De hecho, que al principio uno siempre está siendo motivado, siempre está con gente que nos rodea, gente que nos desafía a hacer lo que tú quieras, a imitar a otros lo que otros también hacen. Hay mucha gente que está ahí hostigándonos, queriendo que nosotros también participemos, que le demos rienda suelta al pecado, el pecado que mora en el ser humano. Pero después, digo algo, era yo mismo haciendo las cosas. Eso es algo normal. Cuando uno comienza a hacer las cosas del mundo, comienza a experimentar el pecado, necesitas que alguien te desafíe. Necesitas un ejemplo para seguir. Necesitas que alguien más lo haga. Cuando alguien más lo hace, pues uno dice, yo también puedo hacerlo. Porque esa es la inclinación, esa es la ley que hay en la carne. Imitar lo que otros hacen.
hacer las cosas que otros hacen. Es una ley que hay en nosotros. Aprender tanto lo bueno como también lo malo. Es una inclinación, es algo natural en el ser humano, que el ser humano quiera hacer lo que otros hacen también. El problema es que muchas veces no hay buenos ejemplos para seguir. O muchas veces los buenos ejemplos no son bien vistos, no son agradables. Más divertido es irse a una fiesta, más divertido es ir a tomar con los amigos, más divertido es llegar a la casa 2, 3, 4, 5 de la mañana, más divertido es hacer lo que uno quiera, más divertido es vivir en el mundo siendo desobediente a Dios. Para muchos es así. Yo también desafiaba a otros cuando yo estaba sumergido en el pecado. Lo mismo que un día hicieron conmigo, yo también ahora estaba haciendo con otros. A mí me decía un día, ¿por qué tú no haces esto? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no pruebas esto? ¿Por qué no consumes esto? Y cuando yo ya tenía el pecado morando en mi vida, cuando comencé a darle rienda suelta a los deseos que había en mi corazón, del pecado, la carne, el mundo, los deseos desordenados, yo también comencé a molestar a otros. A decirle, tú no eres como yo, tú no haces lo que yo hago, porque tú eres cobarde, porque tú no tienes agallas, porque tú no eres hombre. Entonces los demás me veían y decían, yo también voy a hacerlo. Era lo mismo que yo hacía un tiempo atrás. Esto era para mí, porque no podía dejar de hacer lo malo, no podía dejar de pecar. Aunque yo mismo me lo proponía, yo volvía a hacer lo mismo, porque era una ley. Se había vuelto una ley. Cada fin de semana ya había algo que yo quería hacer. Ya había algo que me estaba gustando hacer. La ley del pecado, la ley de mi carne, una ley que se rebelaba, dice el apóstol Pablo, contra la ley que hay en mi mente. Romanos capítulo 7, en el versículo 22 y 23 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela en contra de la ley, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Era casi prácticamente una obligación para mi cuerpo, para mis deseos, que yo hiciera lo que los demás hacían. Porque si no lo hacía, pues la gente me dejaba de lado. Qué difícil es cuando alguien te deja de lado. Qué difícil es cuando tú tienes un grupo de amigos y te hacen a un costado. Qué difícil es cuando tú tienes tu familia y te hacen a un costado. Qué difícil es cuando a ti te alejan y te apartan y te dicen, tú no. Y eso era lo que yo no quería experimentar. Porque yo, al igual que tú, creo que nuestra idea es socializar, es vivir dentro de un grupo, ser parte de una familia. Pero qué difícil es. Y por eso yo no quería quedarme así. Yo crecí sin un hogar formado, yo crecí con una vida apartada de Dios, lejos de Dios, por lo tanto mi vida estaba destinada a ser, pues, nada. Amén. Romanos 22, 23, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela, que se revela contra la ley de mi mente. En la Biblia encontramos que la ley de Dios va en contra de la maldad del ser humano, la cual adquirió ¿cuándo? Cuando falló. Cuando el ser humano comete la desobediencia en el huerto del Edén, Génesis 2, capítulo 16 y 17, Dios le dice al hombre, de todo árbol comerás, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Génesis capítulo 3, 9 y 11. El hombre desobedece a Dios y Dios lo busca. ¿Dónde estás?, le dice Adán.
Y Adán le dice, tuve miedo y me escondí, escuché tu voz y me escondí. Y Dios le dice, ¿acaso has comido del árbol que te dije que no comieras? Desde ahí comienza la desobediencia del ser humano y entra esta ley por hacer lo que tú quieras. Desobediencia. Por esta causa nace la ley que lleva al ser humano a pecar. Antes de esto no había algo que lo lleve al ser humano a pecar, pero cuando éste desobedece, algo se apodera de él. El conocimiento del bien y del mal. Pero te digo algo, por la desobediencia quedamos atrapados. Quedamos atrapados solo en el mal. Porque esa es la consecuencia para hacer lo malo. Y no, bueno, es mi segundo punto, la ley que nos lleva a la muerte. Porque esta es una ley en nosotros, es una ley en nuestro cuerpo, que casi nos está obligando, casi nos tiene al 99.9% pensando en el pecado. Miramos algo, nos imaginamos el pecado. Escuchamos algo, nos imaginamos el pecado. Si no fuera por el Señor, que tú y yo que escuchamos su palabra, podemos tener verdaderamente algo que nos sacude y nos centra una vez más en la voluntad de Dios. Cuando el hombre desobedece, queda atrapado. Y hay una ley ahora, una ley que nos lleva a la muerte. Dice el texto de Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Imagínate esta palabra. Hasta ahí solamente. La paga del pecado es muerte. La inclinación, la ley que hay en nuestros miembros, nuestro sentido, nuestro corazón, lo que nos lleva a pecar individualmente, sin dudar, porque es así. Ya la gente no duda para pecar. La gente ya no duda para matar a alguien hoy en día. Imagínate. La gente ya no duda para mentir. La gente ya no duda para robar. Ya no duda la gente. Algo que ahora el ser humano está haciendo. Porque para pecar una y otra vez ya no tenemos temor. Se vuelve una ley. ¿Qué cosa es una ley? Es algo que está establecido que tú tienes que hacer. Algo establecido en nosotros. Y dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte, es una inclinación. La ley que hay en nuestros miembros, nuestros sentidos, el corazón, es lo que nos lleva a pecar indudablemente. Ya no dudamos, simplemente pecamos porque nos divierte. Sin darnos cuenta que nos dirigimos a una prisión sin salida. Hay una ley, dice Pablo, que se revela contra lo que Dios pone en mi mente. Hay una ley, dice Pablo, que está en nuestra mente, una ley, la ley de Dios. Pero ciertamente no queremos morir en el pecado, porque en el fondo nosotros sabemos que morir en el pecado significa ir al infierno. ¿Cuántos no lo saben? ¿Cuántos hoy en día viven atrapados en el pecado, pero viven en el pecado? Pero no quieren salir del pecado, quieren seguir viviendo en el pecado, aún sabiendo que la paga del pecado es la muerte, aún sabiendo que hay consecuencias como el SIDA, aún sabiendo que hay consecuencias como el cáncer, aún sabiendo que hay consecuencias fatales, producto del alcohol. Hoy en día la gente sigue como si nada. Mire, ya levantaron el toque de queda hasta las 8 de la noche y ahora hasta las 10. Mira, hace poco he visto en una noticia, 2 jóvenes son encontrados en una parte de la playa, mareados, semidesnudos, 2 hombres. ¿Qué es esto? Imagínate. Ya el ser humano está camino a ese lugar que nadie quiere ir.
Porque hay una ley en nuestros miembros, hay una ley en nosotros, en nuestro cuerpo. Ya se volvió una ley que cada semana, fin de semana, que diario hagamos algo malo. Se volvió una ley en el cuerpo del ser humano cuando Adán y Eva fallan. No, el conocimiento del bien y del mal llegó, pero la serpiente inyectó el veneno y nos dejó con el sabor a esa curiosidad, ¿no? ¿Qué se sentirá? ¿Cómo será vivir así, no? La gente dice que alucina viviendo así. Drogas, alcohol, inmoralidad. Hay una canción que dice, uno siente que está tocando el cielo cuando está pecando. Sí, puedes tocarlo, pero no puedes entrar. Es una ley. Como seres humanos pecadores no conocemos la ley de Dios. La ley que nos puede guiar a vivir en la voluntad de Dios, sino la ley que nos obliga a vivir en contra de la voluntad de Dios. Aquella que nos inclina hacia el pecado, cegándonos para no entender verdaderamente el camino de muerte por el cual estamos yendo, separados de Dios por toda la eternidad. Un ser humano que vive sin pecar es difícil de hallar, a menos que se desligue del mundo o salga del mundo. Yo te digo algo, el deseo de Dios no es que tú salgas del mundo, no es que desaparezcas del mundo, sino que vivas lejos del pecado. Ese es el deseo de Dios. Juan capítulo 17, estamos terminando ya. Juan capítulo 17, en el versículo 15, dice la palabra de Dios, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mira, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El pecado y la ley que hay en el corazón y los sentidos del ser humano lo obligan a pecar. Y a menos que éste decida vivir para Dios, no podrá escapar de ese destino. Dice la Biblia, dice el Señor, no ruego para que los quites del mundo, sino para que los guardes. ¿Qué significa esta palabra guardar? Significa custodiar, proteger, cuidar, defender del mal. Esta palabra guardar. Y mi tercer punto en esta noche es, con la ley en nuestra mente, la ley que nos guarda del mal. Romanos 7, 22-24 dice, porque según el hombre interior me deleita la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dios quiere protegerte, Dios quiere cuidarte, pero Él no lo podrá hacer a menos que decidamos vivir en la ley de Cristo y servir a Dios. ¿Y sabes cuál es la ley de Cristo? Esto es algo que estaba leyendo y me puse a analizar un poco. Y ciertamente encontré esto que es muy importante para nosotros. Filipenses, capítulo 2, en el versículo 5. Al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es la ley de Cristo. Obediencia hasta el final. Obediencia hasta la muerte. Hay una ley que no es la ley que estamos obligados a vivir en el pecado. Y es la ley de Dios. Los 10 mandamientos. Tú los conoces y tú los sabes. Toda aquella cosa que va en contra de la voluntad de Dios. Dios nos da esta ley para que sepamos qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que a Dios no le agrada. Y esta es la misma ley con la que nos podemos nosotros aferrar para que podamos ser ayudados y poder detener la loca carrera de ir detrás del pecado. Porque hoy en día la gente corre para ir detrás del pecado. Y nosotros como cristianos, si es que no conociéramos a Dios, también iríamos detrás del pecado. Corriendo detrás del pecado. La ley de Dios, te digo esto, es necesaria para que no vivamos en el pecado. Romanos 7:25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En mi mente, dice Pablo, sirvo a Dios. Y con la ley de los 10 mandamientos someto mi carne. Porque la ley de mi carne no me va a dominar. La ley de Dios, los 10 mandamientos, son lo que me ayudan a someter mi carne. No matarás, no robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, honrarás a tu padre y a tu madre. Los 10 mandamientos. Tú y yo necesitamos entender que lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros no vayamos a morir en el pecado. El apóstol Pablo dice: en mi mente sirvo a Dios con la ley y los 10 mandamientos someto mi carne a la voluntad de Dios, que es que yo viva en santidad, apartado del mal. Porque la paga del pecado es muerte, pero Dios quiere que yo viva. Y por eso necesitamos vivir para Dios con nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma. Y como dice en el libro de Mateo, capítulo 12, en el versículo 30, no es el versículo, pero aquí está: con mi mente, con mi cuerpo, con mi alma, con todas mis fuerzas. Y es lo que Dios quiere, el primer gran mandamiento: servir a Dios con todo, no servir al pecado. El deseo de Dios es que tú no sirvas al pecado. El deseo de Dios es que tú sirvas verdaderamente a la causa de Cristo Jesús, el que entregó su vida por ti. Con mi mente sirvo a Dios, y con la ley de los 10 mandamientos someto mi carne a la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias. Tu palabra es lo que trae libertad a nuestro corazón. Yo te pido, Dios mío, en esta noche, Señor, que esta palabra que sale, Dios mío, Señor, ministrada para todo aquel que escucha. Te pido, Dios mío, que tú traigas libertad en su corazón para que pueda decidir vivir para ti y no dejarse llevar más por los deseos de la carne, por
por los deseos del pecado, que luchan en contra de lo que tú quieres para nosotros. Pero esta noche queremos tomar una decisión y te pido, Dios mío, que tú toques las vidas y los corazones en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacer una oración ahí donde estás. De repente tú quieres entregarle tu vida a Dios. Quieres reconciliarte con Dios. Cierra tus ojos. Quiero guiarte en una oración. Y conmigo, Señor Jesús, que te pido perdón por mi pecado. Y yo me arrepiento, porque yo sé que tú quieres que yo te sirva. Y te pido esta noche, dame las fuerzas, dame la capacidad, pon en mi corazón el deseo, tanto el querer como el hacer tu voluntad. Y te pido, Dios mío, que seas tú, Señor, a partir de hoy ayudándome. Perdóname. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y pon este nuevo sentir en mi corazón para que yo pueda servirte. Te doy las gracias por lo que tú vas a hacer en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, iglesia, es todo por esta noche. Dios te bendiga. Gracias por tu tiempo.